inmediatamente, todavía nos estábamos curando las heridas, todavía estaban enterrando nuestros muertos, todavía estaban buscando los desaparecidos, las madres buscando sus hijos desaparecidos. Inmediatamente, pues, se vino encima de nuestra patria una agresión. Nosotros decimos que debemos de evolucionar en correspondencia con la evolución de las amenazas y los riesgos y atendiendo la realidad nacional. En ese contexto del 45 aniversario, pues nosotros somos un ejército pequeño, el más pequeño de la región, pero altamente eficiente y con excelentes resultados. Pero además de eso, somos el ejército que menos presupuesto tiene. Hemos acumulado más de 195.000 kilogramos de droga que hemos incautado en diferentes áreas, ¿no? Viniendo del sur fundamentalmente. También en el sur tratamos de contener estos migrantes que vienen tratando de violentar nuestras leyes y todos aquellos que pretenden pasar por los puntos ciegos, nosotros los retenemos. Y posteriormente, pues, con nuevos gobiernos que respetamos, ¿verdad? Y claro, también de algunas medidas necesarias. Al no haber guerra, pues sencillamente había que reducir el gasto en materia de defensa. Pero también habían políticas dirigidas desde el presupuesto general de la República y la creación de grupos para desmantelar este ejército. El 20 de julio, la Junta de Gobierno emite un documento donde anula la existencia de la mal llamada Guardia Nacional. Y en ese mismo documento establece la creación de un nuevo ejército. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a su programa Entrevista. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al general Julio César Avilés Castillo, jefe del ejército nicaragüense. ¿Qué tal, general? Gracias. A 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, una de las grandes victorias, sin duda, es el Ejército de Nicaragua. ¿Podría explicarnos cómo ha evolucionado esta institución que está a favor del pueblo nicaragüense? Bueno, yo creo que llegar a 45 años es muy significativo, ¿no? Pero no podríamos hablar de 55 años en este momento sin reflexionar cómo nacimos, cómo nació el ejército de Nicaragua. Y es importante entender de que la construcción de este ejército fue a partir de un proceso largo, de décadas, en la lucha organizada y armada de nuestro pueblo por alcanzar su liberación nacional. Misma que logró en julio de 1979 al triunfar la Revolución Popular Sandinista. Es decir, este ejército se venía gestando desde la lucha popular del pueblo nicaragüense, organizado y vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que lo que permitió conducir al pueblo nicaragüense al triunfo de la Revolución Nicaragüense. El 20 de julio, la Junta de Gobierno emite un documento donde anula la existencia de la mal llamada Guardia Nacional. Y en ese mismo documento establece la creación de un nuevo ejército. Lógicamente que la creación de ese nuevo ejército es a partir, ¿no?, de ese esfuerzo que venía haciendo el pueblo nicaragüense para llegar al 19 de julio y lograr nuestra liberación. Liberación que nos planteamos todos los que fuimos partícipes en garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación nacional, y desde el esfuerzo y toda la fuerza que significaba la Revolución Nicaragüense, darle al pueblo todo lo que se le había negado durante décadas.
Nacimos nosotros con la esperanza de vivir en paz. Pero bueno, no nos los permitieron. ¿Quiénes, pues? Los Estados Unidos, porque inmediatamente todavía nos estábamos curando las heridas, todavía estaban enterrando nuestros muertos, todavía estaban buscando los desaparecidos, las madres buscando sus hijos desaparecidos. Inmediatamente, pues, se vino encima de nuestra patria una agresión financiada con enormes recursos millonarios, ¿verdad? Y prácticamente nosotros, esa década, la década de los 80, pues, fue otros 10 años de guerra. Es decir, veníamos de una guerra de muchos años, inmediatamente entramos a otra guerra y este ejército se vino construyendo desde el seno popular en su lucha por la liberación y desde el Ejército Popular Sandinista en defensa de nuestra patria de la agresión. Esta agresión, lógicamente, fue un proceso de desgaste para todos los nicaragüenses. Dolor, sacrificio, miles, decenas de miles de pérdidas humanas, igual que en la guerra de liberación. Y lo que se venía construyendo para darle al pueblo lo que necesitaba, salud, educación, también esa guerra de agresión, que además de estar armada, pues usaban sabotaje para destruir lo poco que se venía haciendo. Y en esas circunstancias, pues, el Ejército Popular Sandinista, ¿verdad? Nosotros, pues, ahora que estamos aquí 45 años después, gran parte de todo ese esfuerzo de nuestro pueblo en la tarea de defensa de nuestra patria, venimos construyendo un ejército. En los años 80 toda la economía estaba volcada para asegurar los frentes de guerra. Esa era la prioridad, la defensa de la patria. Y posteriormente, pues, con nuevos gobiernos que respetamos, ¿verdad? Y claro, también de algunas medidas necesarias. Al no haber guerra, pues sencillamente había que reducir el gasto en materia de defensa. Pero también habían políticas dirigidas desde el presupuesto general de la República y la creación de grupos para desmantelar este ejército. Y nosotros durante todo ese periodo de tiempo, del 90 en adelante, pues resistimos, esa es la palabra, resistimos, porque, y quiero ejemplificarlo de manera sencilla, es decir, este fue una institución, el Ejército Popular Sandinista y después el Ejército de Nicaragua, que jamás se movió, digamos, el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto era para cosas tan esenciales en la vida de cualquier persona, y nosotros que somos personas dentro de la institución, ¿verdad? Aquí, digamos, para un tiempo de comida eran 3 córdobas. ¿Quién come? Nadie. Y en todo caso, el presupuesto general de la República en otras áreas, pues, avanzaban. El salario de nuestros soldados estaba, como dicen, petrificado, no se movía. Entonces, todas esas eran políticas para desaparecer la institución. Por eso, yo hablo medianamente, digo, resistíamos. Después de esa guerra, también aquí quedaron enorme cantidad de bandas delincuenciales en determinadas zonas, las zonas del norte del país, fundamentalmente armadas todas, y le correspondió al ejército de Nicaragua, pues, seguir poniendo muertos, ¿verdad? Seguir combatiendo ahí hasta lograr que desaparecieran todas esas bandas armadas que ponían en zozobra y en peligro y le quitaban la vida a miles de trabajadores y productores de esas amplias zonas del territorio de nuestro país. Hoy, a 45 años del nacimiento de esta etapa, después del 79, hemos venido avanzando para hacer un ejército, pues, acorde, pues, a la realidad de nuestro país. Nosotros decimos que debemos de evolucionar en correspondencia con la evolución de las amenazas y los riesgos y atendiendo la realidad nacional. En ese contexto del 45 aniversario, pues nosotros somos un ejército pequeño, el más pequeño de la región, pero altamente eficiente y con excelentes resultados. Pero además de eso, somos el ejército que menos presupuesto tiene. Sin embargo, ¿verdad? Eso no implica que nosotros, ¿verdad?, cumplamos nuestras misiones y tareas de la mejor manera posible y contribuyamos a la seguridad de los nicaragüenses y de nuestra nación de
de manera significativa. Nicaragua es el más efectivo muro de contención contra el narcotráfico y crimen organizado. Aún con los pocos recursos que usted menciona, ¿cómo se logra este trabajo? Mire, yo quiero ser categórico. Nicaragua es el país más seguro de la región y uno de los más seguros del continente. Digo esto porque aquí hay una estrategia que se ha venido perfeccionando, que es la estrategia de una política de Estado ya y es una estrategia nacional, que de manera sencilla le decimos el muro de contención. Sin embargo, esta estrategia implica, ¿ya?, el principal esfuerzo operacional que involucra la mayor cantidad de fuerzas y medios en el primer anillo estratégico de nuestra patria. ¿Cuál es el primer anillo estratégico? Las fronteras terrestres, las fronteras en el mar, los límites en el mar, el espacio aéreo, nuestros litorales, todo. El primer anillo estratégico es todo lo que se aproxima a nuestro territorio. De tal manera que en esa dirección, en la zona fronteriza, al sur, al norte, en la parte terrestre, en iguales circunstancias, ¿verdad?, en los límites del mar, al sur, en el Caribe, al sur, en el Pacífico, al norte, hacia el este también, en dirección al Caribe, mantenemos un sistema permanente de patrullaje, de vuelo de nuestra Fuerza Aérea, de un esfuerzo importante que realiza la naval en nuestros mares y también el control que tenemos nosotros sobre nuestros litorales. Nosotros decimos que este esfuerzo que hacemos de involucrar la mayor cantidad de fuerzas y medios en estos espacios, ¿verdad?, del anillo estratégico, es para contener, desviar y capturar desde el sur, lo que viene del sur, la mayor cantidad de droga posible, ¿verdad?, a fin de evitar que la misma circule dentro del territorio nacional, por las ciudades, por los poblados, porque eso sería grave de pasar, sería grave, y no pasa. Entonces decimos contener al sur esos envíos de droga que vienen de la parte de América del Sur y que van buscando la parte norte del continente. Entonces nosotros en la parte sur, en la parte terrestre y en los mares, tenemos ese sistema de vigilancia y de patrullaje que asegura, ¿verdad?, que en las organizaciones de narcotráfico, los que trasieguen la droga, tomen mucha distancia del territorio nacional, se abren, ya sea por aire o por el mar, a distancias mayores a las 500 millas de nuestros litorales. Entonces, al venir del sur al norte, hacen una especie de bypass, ¿verdad?, evaden el territorio nacional y tratan de continuar su ruta en países más al norte de nuestro país. Tan efectiva ha sido ya nuestra estrategia que inclusive nosotros de manera categórica decimos que producto de la implementación de esta estrategia del muro de contención, anualmente estamos desviando, ¿verdad?, unas 800 toneladas que no circulan por el territorio nacional. Y todo aquello que trata de ingresar por el territorio, pues también se captura. Nosotros comenzamos a contabilizar del 2000, el año 2000 hasta la fecha. Hemos acumulado más de 195.000 kilogramos de droga que hemos incautado en diferentes áreas, ¿no?, viniendo del sur fundamentalmente. También en el sur tratamos de contener estos migrantes que vienen tratando de violentar nuestras leyes y todos aquellos que pretenden pasar por los puntos ciegos, nosotros los retenemos. Si estamos muy distantes de un paso legal, ahí mismo lo retornamos. Si no, pues respetando siempre los derechos humanos, los agarramos y los trasladamos ante las autoridades de migración. Ese es, digamos, el eje fundamental y los objetivos que nos planteamos hacia el sur. Hacia el norte tenemos las maras y tenemos las pandillas. Entonces hacia el norte también realizamos esfuerzos para contener y que esas grandes cantidades de maras y pandilleros que están en el Triángulo del Norte, pues con las medidas que se implementan en estos países del Triángulo del Norte, pues vengan para acá. Y lo que aparezca, pues
devolvérselo a las autoridades correspondientes de cada uno de estos países. De tal manera que diría yo que el muro de contención es una estrategia muy efectiva, ¿verdad? Que da al país y contribuye desde esa estrategia y otros esfuerzos interinstitucionales a que nosotros los nicaragüenses tengamos y sentamos orgullo de tener el país más seguro de la región. Dentro de estos planes especiales también destaca, general, el plan de seguridad en el campo. ¿De qué manera se logra articular todo este trabajo? Mire, esto nació como una necesidad real que en estas zonas de montaña en el campo, después de los 90 quedaron bandas armadas que se dedicaban a robo de ganado, asalto de los productores, asalto, robo de ganado también. De tal manera que poco a poco fuimos disponiendo de componentes allá hasta articular lo que hoy se conoce como el Plan de Seguridad en el Campo. El Plan de Seguridad en el Campo tiene 4 elementos principales. Uno, un sistema de presencia y patrullaje permanente en esas áreas de manera sostenida, ¿verdad? 2, que se incrementa la presencia de nuestras tropas y el patrullaje en los meses de noviembre a marzo, cuando está en el pico la cosecha cafetalera, porque hay mucho movimiento de dinero entre los productores. 3, también tenemos el elemento importante que es la lucha contra el abigeato, el traslado de valores, que lo acompañamos. Y hoy día también un elemento muy importante en medio de estas 3 cosas que señalo, del patrullaje permanente, del incremento de la presencia de tropas en el ciclo de la cosecha cafetalera y los planes de contra el abigeato, que es el nivel de comunicación extraordinario que existe entre los diferentes componentes, las diferentes unidades, con los productores, con los trabajadores. Y la articulación que hacemos para que esto funcione de la mejor manera posible con otras instituciones, ¿verdad? De tal manera que yo digo que todo ese sufrimiento que tuvieron los trabajadores y los productores hace muchos años, eso ya pasó. Hoy ellos trabajan y producen en excelentes condiciones de seguridad, de estabilidad, tranquilidad. Y entonces ese es un factor importante porque son rubros importantes. Ahí está la ganadería, ahí está la apicultura, ahí también grano básico, pero también está la minería. Entonces son rubros muy importantes para la economía del país. Y entonces esa acción también no hay que verla solamente desde el punto de la seguridad, sino cómo la seguridad, ¿verdad?, crea condiciones necesarias para que la economía funcione de la mejor manera posible y el país se desarrolle y progrese. ¿Cuál ha sido el respaldo del presidente comandante Daniel, de la compañera Rosario, en este trabajo permanente? Yo diría que un antes y un después. Te decía, pues, que hubo una etapa que nosotros resistimos, ¿verdad? Las carencias de todo tipo aquí en la institución. Y posteriormente, pues, ya con el presidente altamente sensibilizado de las condiciones en que estábamos, y poco a poco, en la medida que el país se viene desarrollando, viene mejorando la economía, pues hemos recibido un sólido respaldo para mejorar las condiciones de vida, mejorar las capacidades institucionales y sobre todo para dignificar la vida de los militares. Ahora ya los soldados pues tienen una seguridad social. Era la única institución que no tenía seguridad social. Aquí podía caer un compañero y teníamos que buscar los recursos necesarios para enterrarlo, para ayudarle a la familia. O si se enfermaba, igual. Hoy no, esas cosas las tenemos garantizadas. Y nosotros agradecemos enormemente eso, pues. Y eso lo saben nuestros soldados, nuestros sargentos, nuestros oficiales. Y en el caso de la compañera, pues yo siempre hay actos, igual que al comandante, le agradecemos. No hay acto en que yo no lo agradezca, ¿verdad? Lo menos que podemos hacer es agradecer. Y yo agradecemos al presidente, como lo estoy haciendo aquí, y también agradecemos a la compañera, porque la compañera Rosario, la vicepresidenta, siempre está pendiente de nuestras gestiones. Y siempre lo digo, pues le agradecemos las gestiones que ella realiza, con bastante prontitud también, ¿verdad? Y las coordinaciones también con otras instituciones. Entonces nosotros, pues, con ese respaldo
nos permite, ¿verdad?, también disponernos de la mejor manera posible para servirle a nuestro pueblo. Pueblo del cual salimos, al cual pertenecemos y que nosotros decimos desde lo más profundo de nuestra conciencia y corazones que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. ¿Cómo ha avanzado general el fortalecimiento de relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas de otros países hermanos? Bueno, nosotros manejamos relaciones de amistad y cooperación con diferentes instituciones militares, siempre basadas en el respeto, siempre basadas en intereses comunes. Y nosotros, por ejemplo, en el continente estamos inmersos en lo que es la Conferencia de Ejércitos de América, interactuamos ahí, participamos, siempre cuidamos que en el marco de esta dinámica de la Conferencia de Ejércitos de América no se lesionen intereses nacionales, no se pase encima de la legislación nacional. También estamos integrados en la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, la CEFAC, está Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, con quienes interactuamos de manera permanente, ¿no?, en esta conferencia, ¿no? Y también relaciones bilaterales que tenemos con los mismos países miembros de la CEFAC y con otras naciones como la Federación de Rusia, Cuba, Venezuela, China, donde tenemos objetivos comunes, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante, que en este marco de las relaciones de amistad y cooperación, es decir, se nos han suministrado medios que son necesarios para el cumplimiento de nuestras misiones, ¿verdad?, que aún la nación nicaragüense no está en capacidad de darnos. Entonces ese es un factor muy importante porque nos permite fortalecer las capacidades institucionales para cumplir de la mejor manera posible las misiones y tareas que tenemos por mandato de ley encomendada. En tiempos de paz que se viven ahora en Nicaragua, ¿cuáles son esas tareas que también se realizan a favor o en el cuidado de la madre tierra? Bueno, la Constitución de la República establece que todos los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Y consciente de eso, nosotros pues, el ejército, fuimos aquí en Centroamérica la primera institución, el primer país que hizo un batallón ecológico. Y entonces los nicaragüenses tenemos aquí 76 eh, reservas y 3 reservas de biosfera. Las de biosfera son Bozaguá, Indio Maí y la reserva aquí en el Caribe, 3 reservas de biosfera y 76 áreas protegidas. Entonces nosotros nos enfocamos como dirección principal con el batallón ecológico en proteger Bozaguá y proteger la reserva Indio Maí y con la Fuerza Naval a darle seguimiento a que no vayan a hacer mal uso de los recursos aquí en el Caribe. Para eso están las vedas, hay que asegurar que se respeten, ¿verdad? Son elementos muy importantes, ¿no? De tal manera que el factor del resguardo de nuestros recursos naturales, nosotros lo vemos como un tema de seguridad nacional. En esas reservas no solamente están los bosques, están los animales, ahí están donde están las principales cuencas hídricas de nuestro país. Entonces, es el agua, entonces las protegemos de esa manera. Y también están destacamentos. Por ejemplo, nosotros preparamos a la gente para luchar contra los incendios forestales. Y hemos perdido compañeros en cumplimiento de esa labor. Que tal vez los vientos cambiaron y murió gente, ¿no? Murió gente tratando de sofocar algún incendio. Pero bueno, una tarea relevante que también realizamos sin descuidar la misión principal, que es la defensa de nuestra soberanía, ¿verdad?, de nuestra integridad territorial, de nuestra independencia. A 45 años de fundación del ejército, precisamente, ¿cómo se defiende esta soberanía y la sagrada geografía? Es un legado del general Sandino. Miren, creo que nosotros los nicaragüenses hemos transitado en los años pasados, del 23 al 2007, por un proceso histórico. Fuimos a la Corte Internacional de Justicia a dirimir con otras naciones, ¿verdad?, diferentes territoriales que había. Y
respetamos los fallos de la Corte. Hoy los nicaragüenses, podemos decirlo claramente, tenemos el territorio nacional claro, no solamente en la parte terrestre, sino que tenemos nosotros meridianamente claro cuáles son los espacios de Nicaragua en el mar. Antes, que es importante de saberlo, había un límite fronterizo a la altura del meridiano 82 en el Caribe, cosa que jamás aceptamos, que se pretendía poner ese meridiano 82 como el límite de nuestro espacio marítimo en el Caribe. Y hubo un juicio histórico en noviembre del 2012 donde esa pretensión quedó destruida. ¿Por qué en el meridiano 82? Bueno, aquí hay algo muy importante porque no solamente con la presencia de la fuerza sobre el territorio fronterizo, no es patrullando solamente ahí, al norte, al sur, o haciendo presencia en nuestras aguas, espacio aéreo, haciendo valer nicaragüense, el ejército nicaragüense, el ejército de Nicaragua, decimos nosotros, somos un recurso de orden estratégico. Y nosotros también nos articulamos con el equipo jurídico, brillante equipo jurídico, que teníamos allá defendiendo los intereses nuestros en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, para que la estrategia desarrollada allá en la Corte Internacional de Justicia tuviera un nivel de correspondencia operativo aquí en el territorio, y eso lo realizábamos nosotros, ya sea en el río San Juan, ya sea en las aguas del Caribe, navegando al este del meridiano 82, ya sea navegando al norte del paralelo 15 en las aguas del Caribe. Entonces nosotros, es decir, los argumentos de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia tenían una expresión operativa con el empleo de nuestras fuerzas y medios aquí en el territorio nacional. Muchas gracias, general. Gracias y felicidades por esos 45 años. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho la oportunidad, pues, para agradecer a nuestro pueblo, al pueblo nicaragüense que nutre con sus hijos a esta institución que les pertenece, y también por el respaldo que le dan y creen en esta institución. Saben que estamos para servirles y que a él les pertenecemos. Muchas gracias. 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 Hemos conversado con el general Julio César Avilés Castillo, jefe del ejército nicaragüense. Muchas gracias. Hasta la próxima.